razonarás con tu prójimo 2. ¿Amén? ¿Lo lees? Levítico 19:17, léemelo a ver. Levítico 19:17. Te lo leo yo, después me lo lees vos. Amén. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Para eso, tenés que tomarte el trabajo de ¿qué? De razonar con tu prójimo, para que no participes de su pecado, para que no te enganche. Acordate que dijimos que el que reacciona peca más que el que peca. Amén. Léemelo, a ver. Levítico. O sea que si vos estás aborreciendo a alguien en este momento, sos irrazonable. Sos irracional. Estás llevando tenés una actitud irracional. Según Dios. ¿Amén? Si tenés algún problema con alguien y no lo fuiste a arreglar, no te sentaste a arreglarlo, sos irracional. Porque lo contrario, ¿qué es? Razonar para no participar de su pecado. ¿Por qué? Porque si te hizo algo o te pasó algo con esa persona y vos en vez de razonar con ella y arreglar las cosas y hablarlas, lo aborreciste, lo rechazás, porque te sentís herido, participás de su pecado, ¿o no? ¿Sí o no? Mira, vamos a tener una lectura bíblica para empezar con el tema de hoy que se divide, como te dije, en 2 cultos. Jueces 17:1. Bienaventurado el que lee. Libro de Jueces, capítulo 17, versículo 1. Vamos a ver qué pasó en esos días en la casa de un varón que se llamaba Micaía. Amén. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, le habló a la mamá y le dijo, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé, le dice el hijo que le había robado a la madre. Y la madre había dado gracias a Dios por no encontrar el dinero, ¿no es cierto? ¿O había maldecido? ¿Qué había hecho? Estaba un hogar cristiano. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos de nuevo? Situación. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste. Y no le decía nada. He aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre pasó de la maldición a la bendición, se convirtió enseguida. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. ¿Alguien se quiere anotar acá? ¿Seguimos? Bueno, este era el mensaje. Y le devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. ¿Sí? ¿Y cómo lo dedicó? ¿Para qué lo tenía ese dinero? Para hacer una imagen de talla y una de fundición. Para Jehová. ¿Funciona esto? Bueno, así que imagínate lo ungido que estaban los hermanos acá. Ahora pues, dice Micaía, su madre dijo, bueno, como te digo, ahora pues, porque Micaía le había dado el dinero, ¿sí? La madre se lo devuelve, ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él, estaban ahí devolviéndose la plata unos a otros, versículo 4, mas él devolvió el dinero a su madre. Y tomó su madre 200 siclos de plata y se los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición. Talló una madera o algo así, suponemos una madera, una imagen tallada y una de fundición, la cual fue puesta en la casa. Pero ¿se acuerdan que era para Jehová? Y Jehová no quiere imágenes. Bueno, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo éfod y terafines que usaban los sumos sacerdotes. Mezclaba la religión con la idolatría. Y consagró
a uno de sus hijos, ¿para qué? Porque no va a tener una imagen sin un sacerdote. O sea, realmente, ¿quién se quiere ir de vacaciones con Micaía? Nadie, ¿no? ¿Cuántas cosas de esto hacemos nosotros que mezclamos? ¿Sí? Decimos, todo es para Dios, ¿viste? Bueno, vos leemos y el Espíritu te ministra, ¿amén? Y este hombre Micaía de nuevo tuvo casa de dioses, versículo 5, hizo éfod y serafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Y por qué pasaba esto? Versículo 6. ¿Por qué pasaba esto? Porque en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto sale 2 veces en el libro de Jueces. Acá y al final, esta frase. ¿Terminó ahí? No. Versículo 7. Y había un joven de Belén, de Judá, Belén, donde nació el Señor, donde nació David, la Éfrata, la pequeña, de donde saldría la palabra, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí, donde vivía Micaía en el monte de Efraín. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Qué casualidad, ¿no? Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita, acuérdate que los levitas eran la tribu que servía en el tabernáculo de reunión, ¿amén? La tribu escogida, la de Moisés, la de Aarón. ¿Sí o no? Soy de Belén de Judá, dijo el levita, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. O sea, iba realmente dirigido por el Señor, ¿no? O sea, iba para ver lo que salía. ¿A dónde encuentre lugar? Ahí es donde está. O sea, que no lo dirigía el Señor, no tenía una visión, no tenía un objetivo. Y llegando en su camino al monte de Efraín, ¿dónde vino? A casa de Micaía. Y Micaía le dijo, de nuevo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida. ¿Y qué hizo el levita? Porque Micaía tenía un sacerdote, pero era el hijo. Y como que era un sacerdote trucho, porque no era levita. Pero ahora le había caído un levita. Un evangélico, por así decir. Entonces, ¿qué mejor? Sacó al hijo, que había consagrado a sus imágenes, porque todo iba en función de sus ídolos, y se estaba recontento porque ahora tenía un levita, que ya era otra cosa. Amén, estaba como más en obediencia, una cosa así. Y el levita, también lleno de discernimiento espiritual, versículo 11, y se agradó pues al levita morar con aquel hombre. Y fue para él como uno de sus hijos. ¿Y Micaía qué hizo con el levita? Lo consagró. ¿Quién era Micaía para consagrar al levita? Bueno, lo consagró al levita. ¿Y a qué joven le servía de? O sea que tenía un sacerdote personal. En vez de un personal training, un sacerdote personal, una cosa así, un personal sacerdote. ¿Sí? Y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía ahora tenía mucha confianza porque se le estaban dando las cosas y dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. ¿Quién se quiere ir a vivir a la casa de Micaía? ¿No? Qué mejunje, ¿no? Estaba feliz Micaía porque tenía un levita por sacerdote y eso le daba la pauta de que Jehová lo iba a prosperar. La madre primero maldecía, después bendecía y ahora con ese dinero, una parte del dinero, hizo unas imágenes y las puso en la casa. Y Micaías, mientras no conseguía un levita, había consagrado al hijo porque él quería tener una casa de dioses y esto era lo que pasaba en el monte de Efraín. ¿Por qué pasaba esto? Porque no había rey en Israel en aquellos días y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es una radiografía de la persona que no está en el cuerpo, de la persona que no tiene a Jesucristo. Este rey que no había en Israel
obviamente, para nosotros, es el señorío de Cristo. Mientras no hay rey en la vida de la persona, no hay señor, no se acepta al Señor Jesús como tu Señor, no tu maestro, porque muchos tienen a Jesús como maestro y no se dan cuenta. Y Jesús como maestro no es lo mismo que como Señor. Es real, Jesús es maestro. Pero si no es Señor, de nada te sirve lo maestro que es. Esto que pasaba acá, que lo podemos trabajar mucho y lo podemos profundizar y hoy no es el día, es lo que pasa en una vida cuando la persona no tiene a Jesús. ¿Quién es el que no tiene a Jesús sobre su corazón? ¿Estamos todos acá? ¿Estamos escuchando? ¿Quién es el que no tiene a Jesús como Señor, como autoridad de su vida a través de la autoridad de la palabra, que es el verbo? ¿Quién? Pues el que no se entrega. El que no se entrega, el que no le entrega la vida a Jesucristo. ¿Qué es entregarle la vida a Jesús? Es entregarse. Ese es el gran problema del hombre. Y tiene esta ensalada. Acá con algunas características, pero hay para todos los gustos. ¿Sí? La persona tiene sus ideas, tiene sus dioses, tiene sus formas y piensa que Jehová lo va a prosperar porque con algunas cositas que... Por ejemplo, este tenía un levita. Lo único que tenía era un levita. Ahora, ¿qué tipo de levita tenía? Tenía un levita que muy levita no era. Muy devoto, muy consagrado, muy santificado a la ley, al mandamiento del tabernáculo, al orden del servicio del tabernáculo, como estaba totalmente detallado. ¿Ustedes lo ven muy consagrado al levita? No. Tenía un título nada más. Pero tampoco dijo nada el levita cuando Micaías, que no era nadie, porque Micaías no tenía un llamado, no era profeta, no era nada, lo consagra. A mí me hubiera gustado ver esa ceremonia, ¿no? ¿O no? Está para hacerse la idea, ¿no? Micaías consagrando al levita, o sea, el muerto se asusta al degollado, ¿no? Esto que parece risueño, y es risueño, porque es tremendo, ¿no? La madre maldecía con paz o con ira. No te escuches. Porque el hijo que le había robado el dinero estaba enfrente de ella y no le decía nada. Y ni bien le devuelve la plata, lo bendice. Lo bendice al que le había robado la plata. Lo bendice ella, ¿no? O le desea la bendición, le anhela la bendición. Así vive el hombre que no se entregó a Jesucristo. Es un tema entregarse. La gente no se entrega. Es muy difícil entregarse. La gente no se entrega en los matrimonios. Y por eso los problemas. No se entrega en los noviazgos. Y está siempre ahí. Como cualquier cosita me voy, ¿eh? No se entrega a las profesiones, a los oficios, porque está siempre viendo a ver qué da más dinero o qué puede hacer. Que no está mal buscar un buen trabajo, un mejor trabajo, pero en algún momento hay que definirse, ¿o no? Y la mayoría de la gente, por una cuestión de la maldición de Caín, está en un lugar siempre pensando en que Dios la va a poner en otro. Y esto es como lo de Micaías. Y es muy raro que Dios, si te puso en un lugar, esté pensando en ponerte en otro. Puede haber un proceso, puede haber algún momento que sea así. Está en un matrimonio pensando que le van a dar otro. Está en un noviazgo como zafando. ¿Son todos así? No. Pero los hijos están en las casas pensando en irse, en vez de vivir el momento y disfrutar a sus padres. ¿O no? Y siempre el hombre está así incómodo, ¿viste? Como diciendo, me quiero ir. Yo tengo una frase que me encanta porque yo sé lo que significa para mí.
cuando algo ya no me va, o sea, ¿cuál es el problema que tenemos todos? Tenemos tantas cosas que hacer por día que tenemos que hacerlas enseguida, por lo menos en mi caso, ¿no? Porque si me queda una para hacer, sin hacer, perdón, o para hacer, mañana en vez de tener 50 tengo 51. Entonces trato de sacarme las cosas de encima. Siempre digo a los que están conmigo, hay que solucionar los problemas antes que toquen el piso. Y tengo una frase, cuando algo ya más o menos lo tengo enfocado, digo, me quiero ir. Le digo, Señor, me quiero ir de acá, de una situación, tengo que resolverlo. Tengo que terminar con esto, tengo que cerrar este final, vamos por otra cosa. Bueno, la mayoría de la gente que no se entrega vive así, haciendo lo que bien le parece, pero con la idea, en sus tinieblas, de servir a Jehová. Y esto es así porque todos lo hemos vivido. Cuesta mucho entregarse. Es muy difícil que vos tengas un problema de matrimonio si los dos están entregados a ese matrimonio, que es una decisión de vida. Vamos a caminar juntos. Vamos a construir juntos, vamos a criar juntos los hijos, vamos a trabajar juntos, vamos a construir, vamos a comprar, vamos a subsistir, vamos a viajar, vamos a venir, vamos a entrar, vamos a salir. Y el 99% de los conflictos es porque la gente no se entrega. La gente no se entrega a su iglesia, la cual somos todos nosotros. Porque pone la excusa de que yo sirvo a Dios, pero no hay que entregarse a la iglesia. A ver, es muy difícil que vos te puedas entregar a las paredes, o a las sillas, a los asientos. Que vos hagas un pacto y digas, en casa de Micaías, asientos, parlantes, micrófonos, púlpito, sillas, piso, techo, cielo raso, luces. Cuenten conmigo. No, vos cuando te entregás a la iglesia, te entregás a tus hermanos. A tus hermanos. Pero mucha gente participa de la iglesia sin entregarse a la iglesia. Sin entregarse de corazón, porque eso es entregarse de corazón, al lugar donde lo llamaron. Primero a Dios, entregándose a Jesucristo, entregándose sobre todo a la oración. Mira, yo te voy a contar algo que el Espíritu me decía, decilo, y tiene toda la razón del mundo. A nosotros nos está pasando que la gente llega ahora y ve el templo y dice, uy, todo como que damos otra imagen, ¿no es cierto? Y bueno, no podemos evitar los tiempos, hoy es así. Pero yo te quiero decir algo en el nombre de Jesús, que el Espíritu me hacía reflexionar el otro día, haciéndome pensar en una época. Hoy podemos tener varias cosas. Tenemos un equipo de sonido, tenemos un grupo de gente que trabaja en sonido, que no lo tuvimos nunca. Tenemos que... hay turnos para filmar, hay turnos para tocar, hay turnos para cantar, y porque no se puede poner todo junto para predicar, es imposible ponerlos a todos. Y una vez y el Espíritu me decía, ¿te acordás cuando lo único que tenías era la oración? Hubo mucho tiempo donde lo único que había, lo único que teníamos era la oración. Así que, como dice el tango, que no te mareen las luces del centro, porque lo que se pueda ver hoy no tiene nada que ver si no hubiéramos sido despertados al espíritu de oración. Y es la oración, precisamente, la que te va a purificar, porque por medio de la oración y la palabra somos santificados. El corazón, quitando todos los obstáculos que hacen que vos seas infeliz. Porque los infelices, los que no son felices, los que no tienen alegría, los que están amargados, los que están siempre como forzados a una relación, forzado a una familia, forzado a la iglesia, forzado a una amistad, son los que no se han entregado, no se entregan a nada.
Y la oración va a empezar es la única que va a poder ir sacando esos obstáculos. Señor, ¿por qué no me puedo entregar yo? Ponele que estés casado. Lo más importante, el matrimonio, ¿no? En una relación es eso. Cristo compara el matrimonio con su amor a la iglesia. ¿O no? ¿Por qué no me puedo entregar a este hombre? Y bueno, el Espíritu Santo. ¿Por qué no me puedo entregar a esta mujer? El Espíritu Santo te va a ir limpiando de todas esas contaminaciones mundanas y perversas que evitan la unidad, porque la unidad es de Dios. Hasta que un día te levantes una mañana y veas que estás entregado. Y estar con alguien entregado es una vida mucho más agradable, mucho más fácil. Y eso no quiere decir que la persona no plantee sus condiciones o diga esto no me gusta. No tiene nada que ver la convivencia con la entrega. La convivencia viene después. Y lo mismo pero primero esto te tiene que pasar antes que el matrimonio con Jesucristo. Mientras no haya rey en tu vida, mientras no haya rey en mi vida, el reinado de Jesucristo como Señor y no como maestro, porque los fariseos y los escribas, ¿qué le decían? Maestro, maestro. No le decían Señor. Mientras no haya rey en tu vida, el reinado de Jesucristo, el señorío de Jesucristo, mientras no te entregues a Jesús, obviamente, previo a haber sacado por medio de la oración y el ayuno, si es necesario, todo lo que te separa de Cristo, porque nadie tiene la condición de entregarse, no se nace con el don de entregarse. Uno se acerca, Dios nos atrae, Jesucristo nos atrae y nosotros resistimos, rechazamos. Retrocedemos y nos organizamos. Organizamos la vida de la fe como algo más que tengo que hacer. No, mañana tengo mucho laburo, entonces no puedo orar, mañana tengo muchas cosas que hacer, no me puedo congregar. Y no nos damos cuenta que lo nuestro no es entrega. Que el Evangelio para nosotros es algo más. Pero bien que cuando estamos mal, es un poco más que algo más. Es lo único que nos puede sacar. Nadie te puede obligar a que vos vivas bajo autoridad de la palabra, por la fe que trae justicia. No hay otra forma de tener justicia para con Dios, ni de agradar a Dios, que no sea por medio de la fe en su palabra. Nadie te puede obligar a vivir como Micaías, imaginándote cosas que agradan a Dios, haciendo cosas que supuestamente traen la bendición sobre tu casa y sobre tu vida, pero que cuando vos las mirás bien son como esta vida. No sé si te diste cuenta de lo que hay acá. ¿Un desastre o no? ¿O no? Y hay mucho de esto en la vida de una persona que no se entrega. Cuando vos te entregás a Jesús, te entregás a la voluntad de Dios y la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Jesús es el verbo, va de nuevo. Estoy repitiendo, repasando, vuelvo, no es que me confunda, sino que estoy recalcando, vuelvo y de ahí salimos, vuelvo y salimos. ¿Amén? Cuando vos te entregás a la palabra, hay Señor en tu vida, hay una ley en tu vida, hay una autoridad en tu vida. Y lo que vos pensás, todo lo que pensamos, porque pensar es natural, tener ideas es natural, no tiene nada de malo, todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo y lo sometemos al juicio de la palabra. Y ahí sí bien decimos, esto no es de Dios. Esto hace la religión también, se consagran entre ellos. ¿Sí? Ponen al que ellos quieren, sin preguntarle a Dios cuál es el don y cuál es el llamado a la persona. Y mezclan a Jehová, el nombre de Jehová con los ídolos, el nombre de Jehová con el sacerdocio y demás. Nosotros tenemos que entregar, aprender a tenés que ser libertado
libre de este espíritu de esclavitud que no te deja entregarte. Entonces vas a disfrutar tu relación con Dios, vas a disfrutar tu matrimonio, vas a disfrutar tu noviazgo, vas a disfrutar tu amistad y lo más importante, vas a disfrutar tu iglesia. Obviamente que en muchos casos la gente no se entrega porque ha sido muy lastimada. Es entendible. Tampoco es condenable en todos los casos, sin ir caso por caso específicamente a ver qué le pasó. Amén. Pero esto es ser errante. Es ser errante. Ser errante de la mejor versión de errante. Tener el nombre de Dios en la boca, como lo tenía Micaía, pero vivir sin Dios. Entonces nunca vas a edificar nada en tu vida y todo lo que hagas no va a prosperar. Cuando te quieras dar cuenta vas a tener las manos vacías y siempre vas a estar empezando de cero. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Uno se entrega por la fe a Jesucristo, a la autoridad de la palabra, se enamora de la palabra, la empieza a poner por obra, se da cuenta que funciona, que se cumple en todo, Empieza a ver que la voluntad de Dios está expresada en la palabra y que el Espíritu Santo está presente cuando se vive por fe. En todo, desde la oración hasta no robarle a Dios. Y disfruta del Evangelio. Disfruta de la presencia de Dios porque vos estás descansado, vos estás entregado. El entregado se relaja. Descansa. Porque dice, yo no me peleo más con Dios. Yo le he visto hacer a Dios cosas conmigo. El 99% de las decisiones que yo como oveja he tomado hasta llegar hoy acá fueron decisiones del Espíritu, porque las mías, Él las agarró, las corrigió, las borró, dijo esto no, y tomó una decisión. Y hoy con el diario del lunes, lo único que puedo hacer es levantarme y dar gracias a Dios todo el día. Todo el día. Porque las decisiones roban tiempo, y a veces ese tiempo son décadas. Y hay una edad donde vos podés empezar de nuevo. Todavía como que te da el carretel para empezar de nuevo. Así como hay una edad en los chicos, en los jóvenes, como para cambiar de carrera. Pero hay una edad donde no te da el tiempo para empezar de nuevo. ¿O no? Y ahí más vale que vengas encaminado, porque si no, van a ser todas malas noticias. En una época donde tu cuerpo ya no te acompaña como antes, como dice la Escritura, cuando los días sean malos. Y qué mejor que el señorío de Jesucristo y no esta ensalada que tiene el religioso en la cabeza, porque el religioso vive así, como Micaía. Più meno, como dirían los italianos, más o menos. Así, un poquito de acá, un poquito de allá, pero es así, una vida totalmente mezclada, con conceptos mezclados, con ideas mezcladas, con doctrina propia, con punto de vista, con parecer, con pensamientos, con imaginación del corazón, con fantasía, que a mí me parece que yo digo. Y por ahí un yo digo te lleva 10 años. Y un a mí me parece te lleva 10 también, 9, 5. Un yo creía te lleva 15. Un a mí me parecía te lleva 20, ¿o no? Por no decir 30, 40, 50. Entonces, la clave es entregarse. Entregarse. Entregarse a Dios y a la iglesia. A la iglesia que son los hermanos, que son tus hermanos. O sea, al servicio de tu prójimo.
Porque mucha gente se equivoca pensando que entregándose a Dios está cumpliendo con el llamado. Y eso es el 50% del negocio. Amén. Que Dios te manda a hacer, del negocio del Padre. Busca primera de Juan 3:16. ¿Estás acá? ¿Qué impide que te entregues? Bueno, todo eso que impide es tu infelicidad, es tu falta de descanso, es tu ansiedad. ¿Viste cuando vos decís, esta es mi ciudad, esta es mi ciudad? Yo siempre te cuento mi experiencia de vida. Yo me crié viajando. Hice la primaria en 5 escuelas, la secundaria en 2. 7 años de la primaria en 5 escuelas. Unas raíces. Estuve toda la vida en Cipolletti y me empecé a sentir de Cipolletti a los 55 años. Casi. Así que no soy el más indicado, pero creo que algo sé de errantes. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Termina ahí el versículo? ¿Qué dice ahora? Léemelo. Esto está escrito. ¿Cómo está? También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Eso es entrega. El tiempo, orando por los hermanos, creciendo en el ministerio, sirviendo, integrándose. Hay que entregarse a Dios y a la iglesia. No como institución, sino la iglesia, la cual somos todos nosotros. Eso es entregarse para Dios, porque eso hizo Jesús. ¿Jesús se entregó a Dios o no? ¿Y murió por quién? Por su iglesia. No murió por el mundo Jesús, murió por todos los que del mundo iban a ser llamados a su iglesia. No ruego por el mundo, dijo Jesús. Dios no te pide, Jesús no rogaba por el mundo, sino por los que me diste. Su trabajo se focalizó en la iglesia. Nosotros estamos llamados a orar por las autoridades, a orar por el mundo, pero sabemos que el mundo está bajo el maligno. La palabra clave es entrega. Si vos te entregaste a Dios y no te entregaste a tus hermanos, no estás dispuesto a darle tiempo a tus hermanos, darle tiempo a tu ministerio, darle tiempo a la gente, atender a la gente, estar con la gente, compartir con la gente, trabajar, armar tu ministerio, organizarte, programar cultos, armar agendas, reuniones y buscarle la vuelta para que la iglesia crezca, se desarrolle, no te entregaste a Dios. La entrega es a Dios y a los hermanos, como está escrito. Dice, también nosotros debemos poner nuestras, ¿qué? Nuestras vidas. Sería parafraseando al servicio de los hermanos. Amén. El evangelio comienza allá afuera, cuando se predica. Id y predicad el evangelio. Cuando el anuncio del evangelio es allá afuera. Luego vienen las personas que son llamadas. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso no lo podemos hacer nosotros. No tiene sentido, no funciona. O sea, alguien puede venir, pero no va a permanecer. Y una vez que está acá, se lo discipula, se le enseña. La iglesia, como dice la Escritura, y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Se los discipula, empezando por el pastor, del púlpito, ministerio de niños, de adolescentes, de jóvenes. Se les enseña la palabra en los distintos estadios de la iglesia, en los distintos grupos que conforman el cuerpo, liberación. Todo el mundo contribuye para edificar
este creyente, para edificar este llamado, desde el niño hasta el anciano. Pero es adentro de la iglesia. Comienza afuera, termina adentro. Las personas que no se entregan a la iglesia no tienen futuro en el Evangelio. No tienen futuro en el Evangelio porque el Evangelio contempla esto, que vos, así como Jesús murió por nosotros, nosotros muramos a nuestros deseos, a nuestro tiempo, es decir, dejemos el mundo, obviamente no de trabajar, lo natural, y nos dediquemos a la obra de Dios, que son las personas. ¿La obra de Dios cuál es? La edificación del cuerpo de Cristo. Consolación, perdón, sanidad, liberación, sobre todo. Liberación por la palabra, liberación por la oración, liberación por la administración de los hermanos del ministerio o liberación por la administración de cualquier hermano, porque cualquiera puede dar una palabra que el Espíritu use y es un instrumento de liberación. Pero sin entrega, así por arriba, no se puede vivir de otra manera que como Micaía. Inventando un poco de acá, un poco, pegando, cortando y pegando. Y haciendo las cosas como a uno le parecen. Pasando los años te vas a dar cuenta que no tenés fruto. Mira, esto de no entregarse conlleva el hecho de no tener raíces. ¿Sí? No arraigarse en la iglesia, que es el rebaño, no el lugar. ¿Sí o no? No arraigarse, porque nosotros somos por naturaleza egoístas, somos individuos, somos individuales, egoístas y solitarios. Entonces queremos a Dios, pero no queremos gente. Dios viene con gente. Pero la gente hay que bancársela. Y Dios te banca a vos. Después damos un testimonio, como Micaía, ¿viste? No me banco la gente. Pero después damos un testimonio y decimos, gracias a Dios, Dios me tuvo paciencia. Y Dios te mide y dice, Micaía, ¿y vos no le tenés paciencia a la gente? No mezclemos. Según pienso yo, vos está bien que me hayas tenido paciencia. Pero a estos viejos no me lo tengo por qué aguantar. Ayer estuve hablando con uno, tiene un aliento, halitosis se llama, ¿viste? Mi Dios. No es fácil. Y el otro que te cuenta siempre lo mismo. Y el otro que dice, ¿y vos? Nunca un pecadito. Y no nos entregamos. Y no nos damos cuenta que estamos en tinieblas. Después tenemos un día de tristeza, de angustia, de soledad, de vacío. Y nos sentimos mal, nos queremos morir, nos queremos matar. ¿Por qué será? ¿Qué hice ahora? No. ¿Cuándo te vas a entregar? No, ¿qué hiciste? Porque cuando uno se entrega, ya te digo, está relajado. Imagínate un viaje donde no querés ir. ¿Cómo la pasás? ¿Y los que te rodean? ¿Vos te conocés, idiota? Pero idiota, ¿eh? Yo me conozco idiota, soy imposible. Ni siquiera yo quiero andar conmigo y trato de no cruzar la línea porque me conozco y no soy de lo mejor. Y evito lo que me lleva a la idiotez, porque yo ya sé lo que me lleva a la idiotez. Y estoy todo el día, ni de ahí lugar al diablo, ni de ahí el diablo dice, bueno, basta. Entonces, nosotros tenemos esa experiencia. Pero ¿qué pasa si vos decís, bueno, si hay que viajar, viajamos, si hay que ir, vamos, está bien, vamos. Ya está, vamos, venimos el viernes y te entregás a ese viaje, suponete repentino, una idea, fabricamos una idea, y vas en el auto, vas ahí, pero vas con, los otros hasta te dicen, che, qué lindo que viajar con vos. Vos porque no me conociste, idiota. Esto es peor, porque el Evangelio, el lugar a donde vos fuiste llamado, que se llama iglesia, que significa asamblea, y es un rebaño, porque cuando esto está vacío, por ejemplo en las mañanas,
es un salón, es un auditorio. Vos venís, no te podés consagrar a un asiento. Vos, te llaman a vos a entregarte a tus hermanos. Entregarte a tus hermanos. Porque el que le hace algo a su hermano, a sí mismo se lo hace. Porque la iglesia es como un matrimonio y la entrega tiene que ver con eso, como dice Efesios 5. Nadie aborreció jamás su propia carne, más una iglesia como la iglesia del Río, que predica el evangelio, que no está en el negocio, que da oportunidad a todo. Una iglesia, o sea, la verdad, más que eso, tratamos de que sea una iglesia abierta, el que no está trabajando porque no quiere. Abierta, una iglesia abierta, tener oración todos los días, hay amor, ha crecido mucho en amor la iglesia. Sin amor no somos nada, podemos echar fuera demonios, podemos hablar en lengua, pero sin amor no somos nada. Nada soy, yo lo creo. Nadie nace con amor, hay que aprender. Aprendemos del Espíritu, aprendemos de Jesucristo, que es como una tierna nodriza. Dice, como una tierna nodriza. ¿Quién es la nodriza? La nana. La chica que cuida al bebé. La nodriza. Si no te entregás al rebaño, no vas a tener fruto, porque el fruto viene cuando vos te entregás y eso es lo mismo que arraigarse. Y otra cosa que te quiero decir, hay muchas cosas que se empiezan a decir acá y después las escuchás por afuera. Ya te diste cuenta, ¿no? Y antes no se oían. Bueno, presta atención de las cosas que el Espíritu va diciendo, porque antes nadie hablaba de arraigarse, nadie hablaba de llamado, nadie así. ¿Sí? Esa es la responsabilidad que tenemos. En Mateo 13:3 está la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador hay 4 casos que el Señor Jesús presentó enseñando sobre la predicación del Evangelio y sus consecuencias. Y en el segundo caso habla de la falta de raíz en las personas. ¿Amén? ¿Estás acá? Mateo 13:3, ¿la leemos toda? Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Acordate que en esa época no había alambrados y la gente tenía senderos por en medio de los campos, ¿sí? Y vinieron las aves y la comieron. 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero porque no tenía profundidad de tierra, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido se quemó. ¿Y por qué se secó? ¿Por qué se secó? ¿Por qué se secó? Porque no tenía raíz. Quien no plante el árbol, quien no se establezca, quien no se entregue a un lugar, que es entregarse a los hermanos, al rebaño, como está escrito, nosotros también tenemos que poner la vida por los hermanos. ¿Está escrito? Son cosas distintas. Una cosa es entregarse a un marido, otra cosa es entregarse a los hermanos, otra cosa es entregarse a Dios, pero la relación es esa. Como dice Efesios 5. Quien no tenga raíz, que todavía sea errante, que no se establezca en el lugar donde Dios lo llamó, no tiene futuro en el Evangelio. No tiene futuro. Puede estar entre nosotros, puede estar mucho tiempo, pero no tiene futuro, porque en el Evangelio, que el Evangelio es algo espiritual, lo que cuenta es dar fruto. Por sus frutos los conoceréis. Como dice Mateo 7:15, búscalo, por favor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, de los cuales hoy hay un par, ¿no? ¿Qué decir? ¿Un par habrá? ¿Sí?
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, dice Jesús, todo buen árbol da buenos, pero el árbol malo da. No puede el buen árbol dar malos frutos, o sea, no nos engañemos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Alguien que no plantó el árbol puede dar fruto? A mí me volvieron loco en la religión con esto de que había que dar fruto. Y yo quería dar fruto, pues yo quería dar fruto en una verdulería. Porque nadie me dijo que había que plantar el árbol. Vos dirás, bueno, pero es algo obvio. Obvio con la revelación. Obvio con la revelación. Pero te puedo garantizar que yo participé en la década de 80, hasta que me echaron del pentecostalismo, de una iglesia que no tenía la palabra. No sé si se acuerdan los que estaban en esa época congregándose, no tenía la palabra. Y no te enseñaba nada. Había distintos motivos, no viene al caso. Entonces, quien no tenga raíz, no tiene futuro. Porque un árbol seco puede dar buen fruto, puede dar fruto, no. El que no tenga raíz seguirá siendo errante hasta que tome la decisión de plantar el árbol, hasta que se decida. Y Dios te bendice cuando vos te decidís. Dios puede restaurar tu matrimonio y arreglar tu matrimonio cuando vos te entregás. Así una amistad. ¿Por qué la gente tiene tan pocos amigos hoy? No hay amigos, ¿viste? Bueno, nosotros somos raros, ¿viste? Nosotros somos muy raros porque, por ejemplo, nosotros no hablamos vanidades. Entonces las tomadas de mate con nosotros son como chupar un chupetín de madera, ¿viste? Si invitás al pastor a tomar mate, bueno, Mateo 5, Lamentaciones, Jeremías. No, trae un mundano para hablar de fútbol. Somos horribles nosotros, ¿o no? ¿Dónde está orando? ¿Dónde está en el culto? ¿Dónde está en el ayuno? Ustedes son marcianos, no, somos cristianos. Estamos entregados a nuestros hermanos. Que es entregarse a la familia. Y por ahí vos estás diciendo, yo no me voy a entregar a estos viejos hijos del diablo. Que es lo que está escrito. Y Dios te bendice ahí. ¿No? Porque antes, ¿a quién servíamos nosotros? Allá, a Micaía servíamos, los sacerdotes de Micaía éramos. ¿Amén? Entonces, no tenés raíz, no tenés vida. Y el fruto que podés ver es del Espíritu. ¿O no? Es del Espíritu. Hay gente que está toda la vida en una familia y no se entrega a su familia. Por eso no tienen relación los padres con los hijos, no tienen amistad, no tienen diálogo, nada, porque está todo el mundo ahí porque le tocó la casa esa. O sea, viste, como diciendo, bueno, 2 alquileres son caros y achiquemos los gastos y estemos separados acá adentro. ¿Entendés o no entendés? Por eso decíamos hace unos días, mira, te digo lo que escribí, lo que me dejaron escribir. ¿Quién es la persona que no echa raíces? Pues la que no se entrega completamente a la obra de Dios. La obra de Dios tiene 2 aspectos. La obra de Dios en mí y la obra de Dios a través mío. Yo me puedo entregar a la obra de Dios en mí y no predicar el evangelio, no hacer discípulos. O puedo dedicarme a servir a los demás y al final ser eliminado. ¿O no? Las 2 cosas van juntas. Y este, que no se entrega completamente a la obra de Dios, sigue el camino del errante mientras no tome la decisión de plantar el árbol. Cuando nosotros nos negamos a entregarnos a la iglesia, que son los hermanos, que es el rebaño, que son las ovejas, nos negamos al trato, porque acá Dios te lima y te elija. Y no sé si te diste cuenta que todo lo que Dios te hace ensayar acá adentro, después te sirve afuera. Porque acá estuviste por agarrar uno del cogote, casi digo cuello, y no lo hiciste porque había gente. Y te diste cuenta que tenías ira. Fuiste a orar, ayunaste, qué sé yo, te manifestaste, ¿viste? ¿Viste? Entraste a la habitación como Juancito y saliste como el increíble Hulk, ¿viste? Una cosa así, re manifestado. Después vas al laburo y te pasa con un compañero de trabajo y como ya te pasó en la iglesia, te es más fácil. Esto tuvo ensayo.
Los nuestros en la facultad se destacan porque acá están todo el día preparando palabras, exponiendo, pierden el miedo a la gente. Entonces entran a dar una clase y el profesor le dice, pará, no seas canchero. En cambio el mundano entra, ¿viste? No es lo mismo haber servido a Dios de chico e ir a rendir un examen que venir del mundo. Interpretar la palabra, interpretar un texto, lo que sea. Entonces, quien no eche raíz evita el hierro con hierro, la convivencia fraternal, / trato. Porque acá, como esto es un tubo de ensayo, un frasco, vos te peleás con alguien y de alguna manera lo tenés que perdonar. Porque si no en este pasillo va a ser en aquel, te lo va a encontrar. Y no podés venir toda la vida temprano e irte a lo último para no saludar. O venir tarde e irte antes. Porque en algún momento, o en el baño, o en la entrada, te lo vas a encontrar. Y no sea que el Espíritu diga, que alguien te diga, te voy a ir a visitar y no te diga con quién, y caiga con tu enemigo. La traje a ella, quiso venir. Y encima vos celosa, suponete el peor, ¿no? ¿Me entendiste por qué tenías problemas, no? Si no te entregás, no tenés futuro. Vas a seguir deambulando, dando vueltas. No vas a tener identidad, ni vas a tener razón de ser, porque la razón de ser te la da poder servir en el cuerpo, ¿no? Por eso decimos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, nada. ¿Sí? Como te digo, no sé qué manera de enfatizarlo y no me toca a mí, le toca al Espíritu eso. Si no te entregás, no tenés futuro. Ahora, la palabra clave, para ir terminando, porque esto es lo que el Espíritu quería que dejemos en claro hoy. ¿Tenés ojos para ver vos? La palabra... entregarse es el secreto, por así decir, a voces, de poder disfrutar de la vida, como ya te dije. Viste que nosotros no queremos ir a ningún lado, a no ser donde queremos ir nosotros. ¿Viste qué lindo que somos? ¿Vamos a la gruta? No. ¿Vamos a no. Vamos. ¿Vos dónde querés ir? A Chomalal. Bueno, vamos a Chomalal. Bueno. ¿Estoy recontenta? Sí. Y todos los otros juntando, ¿me entendés? Piedras. Porque somos horribles. Mirá, en eso. Y no nos entregamos porque nosotros tenemos una gran falencia. Te lo estoy resumiendo porque hay mucho más, pero hoy vamos a presentar esto. Porque el tema es ese, es presentar disyuntiva. Ahora, de por qué no te entregas. ¿Sí? ¿Cuánta gente sola hay hoy? Cada vez más gente sola. ¿O no? ¿Por qué? Y porque hay que entregarse. Pero yo me voy a entregar en mis términos y la gente llega un momento que no quiere vivir tan en función del otro. Pecados y pecados, ¿no? Somos todos difíciles y encerrados somos peores. ¿O no? Sí, fui al ministerio de Etia, pero no me gustaba porque de ahí enseñan la palabra mucho. Y después fui al otro ministerio, pero viste que en ese ministerio también, sí, como que es todo espiritual, viste, y también a mí no es lo mío. Después, pues estoy colaborando ahí bueno, viste que ahí tenés que saludar a todo el mundo en la puerta, así que tampoco, no sé, bueno, estoy orando para que Dios me muestre. ¿Y qué estás haciendo? Lo que yo quiero. ¿Y cómo te sentí? Me siento bárbaro. ¿Funciona así el Evangelio? ¿Jesús hizo lo que él quería? No. Puso su vida por sus hermanos. Puso su vida por la iglesia, entiende a ser rebaño, gente. Amén. No tenés raíz, como siempre estamos volviendo y recalcando y volvemos, vamos y venimos. No tenés raíz, no tenés futuro. En una carrera, en un noviazgo, en un matrimonio, en una amistad, en todos los casos. Vos te das cuenta de las familias cuando crecen los hijos. Cuando los hijos crecen, la mayoría de la familia se dispersan. O sea, es el cumpleaños de tu sobrino y tenés que alquilar gente para tener gente en el cumpleaños.
Tenés que mandar el avión este que no corta más y decir, necesitamos gente en el cumpleaños del Tiziano. Tiziano, nada que pobre Tiziano. Bueno, Tiziano. ¿Por qué? Porque estamos todos peleados, nadie viene. O de Juancito, o de Marcelito, o de Pedrito, o de quien sea. ¿Por qué? Porque esos hijos no tenían raíz en su casa. Entonces, ni bien crecieron, no, vos sí, mira, pero la casa del abuelo no, la casa de la tía no, y no tengas 11 hermanos porque es todo no. Pero las familias que tienen raíces mantienen la unidad. ¿O no? Donde lo veas es así. Pasa en las profesiones, en los trabajos, en todo. ¿Sí o no? ¿Cuál es el punto débil, para resumir todo esto, que a nosotros nos impide entregarnos a nuestros hermanos? Yo llegué a la iglesia en el 83, hace 35 años que estoy en el redil de una u otra manera, y si algo vi es que la gente no se compromete con la iglesia, pero no con la iglesia como institución, cosa que, para ser sincero, acá pasa muy poco. La gente llega, acá gracias a Dios hay mucha gente, la mayoría tiene el árbol plantado porque lo tienen en la visión. Ya se lo hemos dicho de tanta manera que lo plantaron para decir, lo voy a plantar al árbol para que el pastor no me lo diga de vuelta. Bueno, no importa, mientras lo plantes, ¿viste? Pero si algo vi, y me imagino que vos no sos ciego tampoco, en lugares donde he estado a través de los años, aunque estoy en este ministerio del 89, por lo menos desde el 83 al 89, es que la gente no tiene compromiso. La gente dice, yo con Dios a morir. Pero con estos indios, hasta ahí. Estás equivocado, Micaías. Vos tenés que poner tu vida por los hermanos. Mira, Jesús, el otro día alguien me hablaba de la iglesia en general, y yo le decía, vos no entendés lo que es la iglesia. Porque me decía, esto no puede pasar en una iglesia. Por favor. Todo lo que estamos ahí adentro, le digo. Esta es la cueva esa es la casa de Alibaba. Somos todos enfermos, todos ladrones los que estamos ahí. La iglesia es un caos. La iglesia es para el enfermo, para el trastornado, para el endemoniado, para el depresivo, para los enfermos. Jesús mismo oró al Padre, dame un tesorero. Jesús, el Padre le dio a Judas, le robaba. Podía haber dicho, me podía haber dado uno más honesto. Es Judas o nada. Sea Judas. Después tenía los hijos del trueno. Llegaban, caminaban por arriba los hermanos, se llevaban todos puestos, querían estar a la diestra de Dios en el cielo, querían manejar el cielo. Querían manejar el orden del trono. Más o menos una idea, ¿no? Después lo tenía Pedro, contestador. Decía algo el pastor y Pedro decía, no, no es así. Pero sí, es así, Pedro. No, moriré por ti. No, pero Pedro, no. O sea, le dieron una congregación a Jesús como iban a ser las otras congregaciones. Una banda. Y después estaban los NN. Porque hay muchos que ni aparecen ni siquiera para discutir y después no estuvieron nunca ni siquiera para predicarle al diablo. No existen. ¿O no? ¿Cuántos apóstoles hay más invisibles que lo que vos querés ser invisible? Como dijo alguien, yo soy invisible, sale muy bien. Entonces la iglesia es eso. Bueno, tenés que entregarte a tus hermanos como Cristo se entregó por nosotros. Al servicio de tus hermanos, tenés que tener tiempo para tus hermanos. Porque eso de entregarse a Dios y aborrecer a los hermanos es religión, no es evangelio. Es la casa de Micaías, donde cada uno hace lo que bien le parece. Amén. La palabra que puede resumir todo esto es convivencia. Y vaya que si no sabemos convivir. ¿Viste esa lloro en casa? Vos podés orar en tu casa, pero no ores en tu casa para no cruzarte con la gente.
Porque me parece, Micaía, que se te están confundiendo las estatuas. ¿O no? Viste que nosotros oramos todos juntos y por ahí viene gente de congregaciones donde ora uno solo y los otros están diciendo que sea así como dice ese. Y acá oramos todos juntos, bueno, cada uno se expresa como ruido de muchas aguas. Y a veces se confunde. Entonces, no, yo voy a la palabra, dice, porque no me gusta cuando oran. Micaía, ¿no podemos hacer una coordinación para vos? Uno tiene que adaptarse. ¿Qué hace en la convivencia? Se adapta. Buena convivencia. Y a convivir, con convivencia se nace. A convivir se aprende. No es un don. Porque como te decía, por naturaleza nosotros somos aislados, solitarios, individuales y egoístas. ¿Alguien tiene otra idea? Y saber convivir es lo que nos va, escucha bien lo último, que vamos a decir, un poco de lo último. Saber convivir es fundamental para llevar buen fruto, para tener buenos resultados, porque lamentablemente el hombre, como es un ser gregario, o sea, de rebaño, que sobrevive en manada, que para nosotros es un rebaño, vos necesitas relacionarte con el que le comprás, con el que le vendés, con el que trabajás, no solamente con la familia. O sea, vos necesitas hacer las cosas vas a tener un patrón, vas a tener un compañero, o vas a ser el patrón, vas a tener un chico que te ayuda, una persona que te ayuda, que trabaja con vos. Si no sabés convivir, ¿cuánto fruto vas a tener? Porque yo te digo que en la Iglesia del Río nosotros tenemos más de 25 ministerios, pero podríamos tener 300. Si vos no te hubieras convertido y aceptado entregarte a convivir. Porque lo más fácil es hacer un ministerio para cada uno. Convivencia. ¿Se puede llevar buen fruto? Los trabajos por general hay que hacerlos con alguien, ¿o no? Si vos te peleás con tu proveedor, te peleás con tu cliente, te peleás con tu ayudante, terminás solo, encerrándote en una economía tan chica como la nuestra, que cuando vos focalizás rubros cada vez más chicos, el mundo de los herreros, el mundo de los durleros, el mundo de los tapiceros, son mundos chicos, ¿o no? Y llega un momento que vos no le trabajás a nadie, porque te llevaste mal con todo el mundo, porque al que tuviste enfrente lo mordiste, en el nombre de Jesús. Al compañero que tuviste al lado lo pateaste, gracias a Dios. Porque Jehová defiende tu causa, como dice Micaía más adelante. Y Él está conmigo. Y al final está más solo que Adán en el día de la suegra. No hay nadie con vos. Ahora, si vos tenés buena convivencia, mantenés los proveedores del mundo, ¿no? Mantenés los ayudantes, mantenés los empleados, mantenés las relaciones, cada vez te va mejor. Si te peleas con todos los que te dan trabajo, nada, si me pidió que le pinte esa pared, yo no se la había presupuestado. No, se la pinto, hijo del día. Con 10 así, el año que viene le trabajás 5 menos. ¿O no? No sabemos convivir. Y en la iglesia, para nosotros, la convivencia es algo fundamental. Saber convivir. ¿Sí? Hay que tener una conversación, se tiene. ¿Viste? Esta parte es así. Y una persona para tener buena convivencia tiene que ser razonable. ¿O no? Alguien con quien se pueda razonar. Alguien con quien se pueda hablar. Que no sean todas para él. Que no sea como él quiere, como Micaías quiere. Razonable. Por eso la Biblia dice, razonarás con tu prójimo. Acá adentro, que estamos más juntos que con nuestra familia nosotros, todo el año, siempre pasan cosas, porque es imposible que no haya tropiezos. Y un día vos te levantás con el demonio,
El diablo, estás cruzado, venís sin amor, no sé qué, porque una hormiga te picó el dedo gordo, venís para acá y te comés un hermano que no tiene nada que ver. Y ese se calienta y va y revienta la casa porque dice, no puede ser que me haya hablado así. Y al final es un festival de orgulloso esto. Si vamos a elegir la reina del orgullo en vez de la de la humildad. Y por eso la persona, viste, le pasa algo y se va. Es cuanto más tenés que insistir. Ser razonable, dialogar, hablar, escuchar, opinar, no imponer, convivir. Tragar algún sapito de vez en cuando, bien con peludito, bien gordito, bien lleno de barro, te lo tragás. ¿Sí? O la rana René. ¿No? Sufrir el agravio se llama espiritualmente. Tragar un sapo se le dice en política. Y el hermano ese, como sabe que te tiró una zancadilla y vos seguís estoico ahí, la próxima vez viene y te abraza. Dice, vos tenés amor, ¿eh? Pues el otro día te maté y no me pegaste. Nah, sí, no. Fue el Señor. Viste, altivo, encima, no fui yo. Yo te hubiera matado. El otro día un hermano estaba ofendido y le digo, ¿sabés lo que vamos a hacer? Vamos a averiguar a qué colegio van las hijas. Así se las secuestramos. No, dice, bueno, y entonces le digo. Claro, ¿viste? ¿Qué es esto? ¿La mafia? ¿Qué? ¿Viste? Este es el horario de salida. Una son dos así, una bajita, la otra. No, metemos una camioneta, se la hacemos desaparecer y que se amargue el fin de semana. ¿Podemos vivir así? Y para eso existe la convivencia. Pero los irrazonables son los que no han decidido entregarse y eso no saben convivir. ¿O sí? ¿Sí o no? No saben convivir. Te quiero leer un pasaje antes del final. Buscá Juan 4:20, primera. Venís hasta acá y nosotros tenemos mucho crecimiento en esto, hay buena convivencia. Ya hay hermanos que están curtidos, ¿viste? Dice, no, lo está usando el diablo. ¿Qué te dijo? No, me dijo que era un idiota. Dice, pero lo está usando el diablo. Y ahora todavía dice, perdoname, te dije que eras un idiota, te quería pedir perdón. No, no te preocupes, no, la verdad que sos re idiota. Bueno, no, está bien, ¿viste? No te duele nada eso. Vos pensaste que te iba a pedir perdón y no, se había quedado corto. ¿Viste? De nuevo, ¿viste que te dije que eras idiota? Sí, bueno, no. Sí, no, yo sabía que te ibas a dar cuenta. Nada, si sos re idiota. Ah, bueno. Porque si vos estás entregado al servicio de tus hermanos, lo haces por amor, ¿no? Cada vez te duelen menos las cosas. Porque ya es como ese viaje que decidiste hacer, ¿te acordás? Ya está. Aparte no te podés salvar solo, tenés que estar en la iglesia, tenés que estar en el cuerpo. Mira, primera de Juan capítulo 4, versículo 20, ¿lo tenés? Resume un poco, 19 si querés, lo que venimos diciendo, si no lo hace de cuerpo entero. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él, hasta ahí, ¿estamos todos de acuerdo? Si uno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea que vos tenés que entregarte a Dios y a tu hermano, que es la iglesia, a tus hermanos. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, escuchá bien lo que dice el Espíritu, tenemos esta sugerencia, este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces no existe, me entrego a Dios y soy el llanero, el solitario de acá de la iglesia. Convivir es fundamental para nosotros. Tenemos que lograr un buen nivel de convivencia y una buena calidad de convivencia, a partir de aprender a razonar con el prójimo que deberíamos estar aborreciendo, como dice Levítico, porque algo pasó. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. ¿Para qué? Para que no participes de su pecado.
Razonar significa escuchar al otro. Nadie escucha con ira, ni pensando que tiene la razón. Los irracionales no razonan, no saben convivir. ¿Sí? Y esto pasa con la gente cuando te pide algo, ¿viste? Te pide cosas que vos para hacerlo tenés que matar a 10, hermano. Si no puedo matarlos a todo esto. Yo la verdad que quiero que desaparezca de la tierra este ministerio. No, no puedo, son como 15. ¿Cómo querés que los mato durmiendo? No puedo. Te va a tener que ir a la cruz. ¡Ja! Ya siempre me tengo que ir a la cruz. Y bueno, te va a tener que ir a la cruz. ¿Qué querés que me cargue 15? Hay que convivir. ¿O no? Y nos cuesta, ¿eh? ¿O no? Si vamos a convivir, pero a mi manera. Bueno, no vamos a convivir. Nosotros tenemos que lograr trabajar un buen nivel de convivencia y una buena calidad de convivencia. Si lo logramos acá adentro, nos va a servir en la familia, nos va a servir en el trabajo, vamos a ser victoriosos, porque donde vos sepas convivir, vas a lograr que la gente te acompañe. ¿O no? ¿Sí? A fin de poder trabajar los unos por los otros. ¿Amén? Aprender, la convivencia nos trae esto, aprendemos los unos de los otros, nos consolamos los unos a los otros. Porque vos viste que ningún testimonio que se da acá, por ejemplo los testimonios, aparte de las conversaciones personales y demás, son sin fruto. Vos escuchás y un fruto tiene, ¿o no? Si aprendemos si nos relacionamos, si nos entregamos a la iglesia, que son las personas, aceptamos el llamado, entregándonos a Dios y a la gente del lugar en donde nos llamaron. Amén. Vamos a experimentar esto, la consolación de los unos por los otros. ¿Sí? Nos vamos a edificar los unos a los otros. Vamos a servirnos con alegría. Y vamos a acompañarnos, que es lo más importante de la vida, el acompañamiento. Va a estar la iglesia en las buenas, va a estar en las malas. Y vos te interesaste por el otro. Cuando estuvo mal, te pasa algo, Dios no lo permita, el otro se va a interesar por vos. No te interesaste por nadie y después estás en su casa diciendo, a mí nadie me mandó ningún mensaje. ¿Y vos cuántos contactos de la iglesia tenés en la iglesia? No, los borré todos. O sea, uno tiene que sembrar si quiere cosechar, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo, podemos vivir como Micaía, haciendo cada uno lo que bien le parece y generando toda esa religión alrededor. Micaía tenía eso, robaba, se bendecían lo que acabamos de leer. Está bueno, ¿viste? O podemos realmente entregarnos a Dios y a la congregación, a los hermanos, al rebaño, como está escrito. También nosotros. Yo creo que esta predicación te trae un conflicto, ¿no es cierto? Bueno, resolvelo. También nosotros debemos poner nuestra vida. Dios bendiga a la Iglesia del Río. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el
nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Amén. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Una vez más, iglesia. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré, yo soy hijo de Dios.